resolveremos el siguiente circuito por análisis de nodos. En el circuito podemos ver que tenemos 4 resistencias y podemos hallar 5 nodos, el cual sería el nodo A, B, C, D y el punto tierra. Entonces en el nodo A, como está cerca de la fuente, podemos decir que el voltaje en A es igual al voltaje de la fuente, que sería 10 voltios. En el nodo B podemos ver que salen más corrientes, como son I2, I3 y 4, que se suman entre sí para crear el voltaje del nodo B. Después reemplazamos con la fórmula, que sería el voltaje en B menos el voltaje en A sobre la resistencia más el voltaje B menos el voltaje tierra sobre la resistencia, más el voltaje en B menos el voltaje en C sobre la resistencia igualado a 0. Reemplazamos la fórmula separando cada voltaje sobre la resistencia, igualándolo también a 0. Como el voltaje en tierra es igual a 0, esto lo podemos cancelar. Agrupamos los términos de igual voltaje y esto nos quedaría que el voltaje en B multiplica a los de su mismo voltaje menos el voltaje A menos el voltaje C sobre su resistencia igualado a 0. Hacemos la sumatoria y esto nos quedaría 4/15 del voltaje B menos el valor que ya tenemos del voltaje A menos el voltaje BC sobre 15 igualado a 0. Ahora bien, pasamos el valor del voltaje A al otro lado del igual, dando como resultado 1 positivo. Y esto nos quedaría 4/15 del voltaje en B menos el voltaje en C sobre 15 igualado a 1 positivo, y esta sería nuestra primera ecuación. Y seguimos con el siguiente nodo, que es el nodo C, donde está pasando la corriente I4 más la corriente I5 igualado a 0. La reemplazamos por la fórmula de la corriente y nos quedaría el voltaje C menos el voltaje en B sobre la resistencia, que es R3, que es 15, más el voltaje en C menos el voltaje en D sobre la resistencia, que es R4, que sería 20 igual a 0. Separamos los términos con igual denominador y lo igualamos a 0. Luego agrupamos los términos con igual denominador que se multiplican y después se restan por el voltaje de B sobre su resistencia menos el voltaje de BD sobre su resistencia igualado a 0. Queda como resultado 7 centavos del voltaje BC menos el voltaje BB sobre su resistencia menos el voltaje BD sobre su resistencia igualado a 0. Y este sería el resultado de nuestra segunda ecuación. Y seguimos con el siguiente nodo, que es el nodo D, donde solo está pasando la corriente I5 más la corriente I6 y la igualamos a 0. Luego reemplazamos con la fórmula de la corriente, donde el voltaje BD menos BC, la resistencia es R4, que es 20, más el voltaje de BD menos BT sobre la resistencia, que es R5, que es 15 igualado a 0. Separamos los términos con la misma resistencia correspondientes y cancelamos BT porque ya sabemos que nos da 0. Igualamos a 0. Agrupamos los términos de voltaje D, multiplicamos y restamos BC, igualamos a 0. Sumamos y esto nos daría 7 centavos de BD menos BC igualado a 0, y esta sería nuestra tercera ecuación. Ahora resolvamos el sistema de ecuaciones. Tenemos el resultado de la primera ecuación, de la segunda ecuación y de la tercera ecuación. Al pasar el sistema de ecuaciones por una calculadora científica nos dará los siguientes resultados. Ahora lo que queremos es hallar las corrientes del circuito. Hallaremos desde la 2 porque ya la 1 la tenemos. Escribimos la fórmula y reemplazamos con los valores antes obtenidos y esto nos daría un total de menos 6 onceavos. Esto nos dio negativo porque las otras asumimos que estaba saliendo, pero esa estaba entrando, entonces dirección opuesta. Ahora hagamos el I3. Utilizamos la fórmula, reemplazamos y esto nos da 5 onceavos. Ahora pasamos al I4, hacemos lo mismo, que es reemplazar la fórmula y calculamos y esto nos da
un resultado de 11 onceavos. Ahora hagamos la 5, es lo mismo, reemplazamos la fórmula y esto nos daría un onceavo de A. Ahora procedemos a hacer la 6, es lo mismo, reemplazando la fórmula con los datos que ya sacamos anteriormente y esto nos daría lo mismo, un onceavo de A. Y acá están los resultados de las corrientes.